Buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Santiago Miguel Sarango y Ríos. Esta es mi clase demostrativa para la Cátedra de Derecho Procesal Penal. El tema al que me voy a referir es al interrogatorio y el contrainterrogatorio. Bueno, interrogatorio y el contrainterrogatorio es algo esencial para el derecho penal, porque con esto puedo definir la inocencia o la culpabilidad de una persona de acuerdo a las preguntas que se realizan a los testigos. En el juicio oral, la palabra se convierte en un arma. No basta con saber únicamente la verdad, hay que saber demostrarla. Hoy les voy a mostrar cómo se gana una batalla verbal, el arte de interrogar y contrainterrogar. ¿Por qué digo que es un arte? Porque toda pregunta necesita un desarrollo, una imaginación, un contexto necesario para probar el punto que quiero demostrar. Bien, ¿qué es un interrogatorio? Partamos desde esta pregunta. Generalmente, el interrogatorio, a simples palabras, es preguntar para saber algo. Pero para el derecho, el interrogatorio es una parte medular para conocer los hechos que pueden determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces, es el examen directo al testigo que una de las partes presenta, es decir, de quién es el testigo. Su objetivo es construir la versión de los hechos. ¿A qué me refiero a construir la versión de los hechos? Construir el panorama en donde se suscitó el hecho, donde se consumó el hecho, el delito, vaya, quién pudo ver, qué pudo observar y qué puede aportar para la investigación y para la determinación de la culpabilidad. Se deben usar preguntas abiertas y no sugestivas en el interrogatorio. Ahora, nos vamos a ir al contrainterrogatorio. Una vez que se ha realizado el interrogatorio, le corresponde al abogado también de la otra parte hacer el contrainterrogatorio. Obviamente es realizado por la otra parte. ¿Y cuál es el objetivo de un contrainterrogatorio? El objetivo del contrainterrogatorio es debilitar o confrontar al testigo, es decir, desvirtuar lo que mencionó el testigo en el interrogatorio. Y aquí sí se permiten preguntas sugestivas. ¿Qué son las preguntas sugestivas? Más adelante hablaremos de lo que es una pregunta sugestiva. La pregunta sugestiva permite proponer una respuesta para desvirtuar lo mencionado y para buscar contradicciones en lo manifestado. Las diferencias claves entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio es el tipo de preguntas, que en el interrogatorio se permiten las preguntas abiertas, y en el contrainterrogatorio se permiten las preguntas sugestivas. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio? Construir un relato. ¿Y cuál es el objetivo del contrainterrogatorio? Impugnar el testimonio y desvirtuar el relato realizado por el testigo. ¿Cuál es el estilo del interrogatorio? Dar un acompañamiento. El abogado pregunta para que el testigo desarrolle toda la historia y todo lo que él pudo observar respecto al hecho. ¿Cuál es el objetivo del contrainterrogatorio? Ser controlador, establecer líneas claras, definir las preguntas para que exista una sola respuesta, un sí o un no. ¿Cuál es la regla general, una regla clave para el interrogatorio? Para el interrogatorio es necesario la no sugestividad, que no permita dudas, y en el contrainterrogatorio hacer preguntas directas, que me den respuestas concretas. Eh, Entonces, ¿el interrogatorio qué es? Es sembrar una historia. Ese es el interrogatorio básicamente. Y el contrainterrogatorio, en cambio, es poder cortar las ramas, forzar la contradicción y sembrar la duda. Esto genera que el testigo no sea creíble. ¿Cuáles son las técnicas del interrogatorio? Determinar un orden lógico y cronológico que guarde lógica con el tiempo que se está manifestando, que se puede preparar previamente al testigo para que abarque todo lo necesario y se puede realizar preguntas de aclaración. ¿A qué me refiero con preguntas de aclaración? Por ejemplo, eh, yo digo, vi pasar el vehículo
hasta la esquina. Y yo necesito establecer que el vehículo es de un color en específico. Señor testigo, por favor, ¿me podría indicar de qué color era el vehículo? Sí, era de un color rojo. Eso es una pregunta aclaratoria. Aclaratoria. ¿Por qué? Porque él ya manifestó que era un vehículo, pero no de qué color. Y yo necesitaba establecer de qué color era el vehículo. ¿Cuál es la técnica para el contrainterrogatorio? Atacar la credibilidad. Usar inconsistencias que pudo haber dejado el testigo al momento de responder las preguntas del interrogatorio y mantener el control. Mencionar. Preguntas claras, respuestas claras. Preguntas directas, sí o no. ¿Vio usted el carro? Sí. ¿Vio usted quién se bajaba? Sí. Y póngase, él dijo que no. Señor juez, él nunca mencionó que se bajó nadie del carro. Podemos encontrar estas debilidades en el testimonio que nos permite desvirtuar el mismo y dejar dudas, sembrar dudas. Eh, Como abogados debemos saber que en el interrogatorio no se puede improvisar, hay que ir preparados, hay que leer el expediente, hay que saber cada detalle de la investigación. ¿Por qué? Porque es importante prepararse, porque si tú preguntas mal, puede usar tu contraparte esa pregunta para desvirtuar todo lo que pudiste haber construido con un testimonio. Por eso es importante la preparación y saber qué técnicas debo usar entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Bien, ¿cuáles son las objeciones básicas, las que todos debemos saber, hasta por cualquier cosa? Uno nunca sabe. Hay preguntas, objeciones por una pregunta sugestiva, otra por irrelevancia y una por especulación. ¿Cuál es, qué es una pregunta sugestiva? Que insinúan o sugieren la respuesta dentro del mismo enunciado, limitando lo que pueda decir el testigo al momento de responder. Por ejemplo, usted vio que el acusado tenía un arma, ¿verdad? Ya me está cuestionando a que yo diga si vi, si vi o si no. Lo pone a pensar. Por irrelevancia, que no tiene nada que ver con el juicio. Por ejemplo, estábamos hablando con el ejemplo del vehículo y le dice, ah, ¿y usted vio qué cochecito de comida estaba cuando pasó el vehículo? No, porque yo no quería saber nada del vehículo. Objeción, es una pregunta irrelevante. No guarda contexto con lo que expresó sobre el vehículo. Ahora por especulación. ¿Qué es una pregunta por especulación? Que trata que el testigo adivine, que especule, que se invente algo que no dijo. Por ejemplo, ¿por qué usted cree que él lo hizo? Es una pregunta que especula, porque yo puedo decir cualquier cosa, como dicen algunos, yo puedo decir misa, pero eso no corresponde a los hechos. Entonces, es importante saber defender y formular una pregunta. Esto es el arte, saber objetar. Esto es una de las partes importantes del arte de interrogar y contrainterrogar. A veces es más importante saber objetar que saber preguntar, porque yo puedo preguntar muchas cosas, pero si la otra parte no me objeta nada, el testigo me va a responder todo y el juez no va a poder suspender porque quien tiene que objetar es la parte contraria. Es muy chistoso, hay veces que abogados no saben preguntar y preguntan y la otra parte no sabe objetar, entonces deja que pase, preguntas sugestivas, irrelevantes, especulantes y no dicen nada. Entonces es importante saber objetar. Para finalizar todo esto, las conclusiones del interrogatorio y el contrainterrogatorio, hay que dejar claro que el interrogatorio revela momentos, revela cuestiones y el contrainterrogatorio devela. ¿A qué me refiero con devela? Contradice, desaparece, siembra duda. Ambos definen un juicio, porque sí, definen entre la inocencia y la culpabilidad de las personas. Y esto, con esta frase, la palabra, su palabra, construye la credibilidad que el juez necesita. Recordar que el juicio no lo gana quien tiene la verdad, sino el que sabe preguntar, que las palabras, que nuestras palabras, construyan la credibilidad que el juez necesita para fallar a nuestro favor. Les agradezco mucho por haberme permitido dar esta clase demostrativa. Espero poder formar parte de la Universidad de Hemisferios y quedo atento a cualquier otro requerimiento. Muchas gracias.